Hoy hablaremos de la fascia motora, pero antes que nada es necesario que se conozcan las áreas del cerebro que ayudan a la producción del lenguaje, así como también qué es una fascia y los tipos de afasia que existen. ¿Qué es una fascia? Una fascia consiste en un trastorno del lenguaje ocasionado por una lesión cerebral en una persona que previamente podía hablar con normalidad. El trastorno afásico se caracteriza por trastornos en la emisión de los elementos sonoros del habla, déficit de la comprensión y trastornos de la denominación. Las áreas del cerebro que ayudan a la producción del lenguaje son el córtex motor, área de Wernicke, giro angular, córtex visual, córtex auditivo y área de Broca. Algunas de las causas de la fascia motora son traumatismo cráneoencefálico. Es una lesión ocasionada por un fuerte golpe en el cráneo. Un accidente cerebrovascular. Es cuando se disminuye o se interrumpe el aporte de sangre al cerebro, comprometiendo la oxigenación de las células cerebrales a causa de embolias, trombosis, hemorragias cerebrales, entre otras. Enfermedades degenerativas, que van ocasionando un deterioro progresivo de las capacidades como el Alzheimer, tumores cerebrales, enfermedades infecciosas del cerebro como la encefalitis o los abscesos cerebrales. Trastornos en la expresión oral. Supresión total del lenguaje. Aquí la persona no es capaz de emitir ningún sonido articulado o solamente puede producir algunos sonidos. Estereotipos. Son la emisión de elementos silábicos, conjunto de fonemas sin significado o palabras que se producen repetidamente cada vez que se intenta hablar. Ecolalia. Es la repetición de la última o las últimas palabras que ha dirigido el interlocutor. Agramatismo. Es la dificultad para realizar uniones gramaticales y conjugación de verbos. Distaxis. Es típico en las afasias motoras. Cuando las lesiones son en la zona temporoparietal posterior, se da la distaxis, que supone el uso de numerosas. Anomia. Es la incapacidad para evocar los elementos lingüísticos correspondientes al nombre de los objetos. Algunos tipos de afasia son el área de Wernicke o área receptiva. Estos presentan dificultades de comprensión en discursos escritos u orales. Son capaces de hablar con buena entonación, sintaxis y gramática, pero con producciones ininteligibles para el interlocutor. La fascia de conducción o asociativa. En esta hay una buena comprensión, entonación y producción gramatical y sintáctica correcta y fluida, pero hay una deformación y sustitución de palabras. La afasia global es un trastorno general de todas las funciones lingüísticas. Las afasias transcorticales se producen cuando las lesiones afectan a los bordes o los márgenes de los centros del lenguaje, aislándolos del resto de la neocorteza. Por tanto, son afasias que no se localizan en ninguna área circunscrita, sino que son elaborados por un mecanismo cortical multisensorial. Lo característico de este trastorno del lenguaje es que a pesar de presentar alteración de la comprensión y la expresión, se conserva una buena capacidad para la repetición. Existen dos tipos de afasias transcorticales que son explicadas a continuación. La afasia transcortical sensorial es consecuencia de una lesión en la parte posterior de la unión entre los huesos parietal y occipital, con alteración de las cortezas temporal y parietal en la proximidad del área de Wernicke. Algunas características de esta afasia son la expresión fluida, a menudo en forma de jerga semántica, ya que es frecuente la ecolalia y las parafasias son abundantes. También puede incluir el discurso, algunos neologismos y palabras que no guardan relación entre ellas o con el tema de conversación. Existe tendencia a La afasia motora se caracteriza por la pérdida manifiesta de la fluidez del lenguaje. Las lesiones se suelen situar en la circunvolución frontal inferior, en el área de Broca del hemisferio dominante.
son la afectación importante de la expresión verbal, es decir, hay una falta de iniciativa para el habla oral o escrita espontánea, llegando en los casos más graves al mutismo total, discurso no fluido con latencias largas, expresiones poco elaboradas y, en ocasiones, parafasias verbales. Hay un déficit en el componente pragmático del lenguaje, pues está la pérdida del interés en la utilización del mismo. Existe una pérdida del control comportamental a través del lenguaje. La comprensión es relativamente preservada. Hay una buena capacidad de repetición, algo que es muy común a todas las fascias transcorticales.